qué manera el Ejecutivo está respondiendo a las demandas de los transportistas. Vamos a conversarlo con Alex Contreras Miranda, viceministro de Economía. Bienvenido a RPP, señor Contreras. Muy buenas tardes. Hola Jorge, buenos días a ti, a Omar y a todo su público que nos acompaña. ¿Cómo está, viceministro? Muy bien, gracias. Gracias por estos minutos con RPP Noticias. ¿Cómo el Ministerio de Economía y Finanzas está coordinando con el sector transportes, considerando que muchas de sus demandas tienen precisamente como base, como sustento, el tema económico? Efectivamente, Jorge, por el lado del Ministerio de Economía ha habido un apoyo sin precedentes al sector transporte en el último año. Solamente para poner un ejemplo, solamente en recursos del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible se han asignado como 2.000 millones de soles. Hemos enviado también un proyecto de ley que eleva la devolución del impuesto selectivo al consumo de 53% a 70%. Y hemos realizado una serie de mejoras en el proceso de simplificación de procedimientos, reducción de plazos. Esto creo que podría ayudar en este momento que se pueda discutir en el Congreso. Asimismo, aprobamos un decreto de urgencia en coordinación con el Ministerio de Transportes de devolución del 40% de los peajes, ¿no?, que pagaron los transportistas en la red nacional de septiembre a diciembre. Este beneficio termina en diciembre y hemos coordinado con el Ministro de Economía para reunirnos con el Ministerio de Transporte de forma que esta medida se pueda prorrogar por 3 meses más, ¿no?, de enero a marzo, justamente con el objetivo de mitigar el impacto de esta crisis, que es una crisis externa, pero repito, en la que hemos prácticamente utilizado todos los instrumentos. Sin la intervención del Ministerio de Economía, por ejemplo, en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, el diésel pudo haber costado hasta 5 soles más, ¿no? La compensación actual es de 2 soles 60, pero en algún momento llegamos a compensar hasta 5 soles por galón. Sin embargo, viceministro, lo concreto es que ya se ha iniciado una paralización del transporte de carga, se siente mucho más en determinadas regiones del país, pero para entender y la gente también lo entienda, ¿qué es lo que están pidiendo los transportistas? ¿Cuánto cuesta lo que están pidiendo y cuánto de lo que están pidiendo se puede solventar desde el Ministerio de Economía? Bien, como te comentaba, ha habido una serie de negociaciones, pero los transportistas de carga se concentran en 2 puntos que no se pueden realizar. Uno, por ser anticonstitucional, y 2, porque viola una serie de tratados internacionales. Hay 2 puntos en controversia sobre, digamos, con el marco actual vigente no se puede hacer nada. Uno, los costos mínimos, es decir, establecer un precio mínimo para las tarifas de transporte de carga. Esto por Constitución no se pueden hacer controles de precio en el país. Y 2, una medida reciente es la medida de puerto seco, que implicaría una restricción al comercio internacional y, repito, a los tratados internacionales. En otras palabras, que los vehículos que ingresen mercancías al Perú la descarguen en la frontera y esto, digamos, se pueda introducir al territorio nacional utilizando transporte local. Pero, señor Contreras, ¿y qué se puede hacer al respecto? ¿Cuál sería la alternativa, la salida para, terminar con este entrampamiento? No, claro, los transportistas tienen una posición. Usted nos dice que hay 2 puntos, en los cuales mucho no se puede hacer, pero ¿cuál es la alternativa? Estas alternativas se han ido discutiendo, repito, a lo largo del año y, digamos, con el objetivo de dar un apoyo al sector, se han ido aprobando una serie de medidas, como le mencionaba, el incremento de la devolución del impuesto selectivo, la devolución de los peajes, el uso del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Eso se planteó desde el año pasado y justamente ante la imposibilidad de poder concretar estas medidas, se otorgó otra serie de beneficios que actualmente están vigentes, le repito. Lo que queremos hacer en el caso de los peajes es prorrogar por 3 meses, ¿no? Y por eso es que el paro es parcial. Por ejemplo, gremios de transporte urbano que no se han plegado al paro, justamente porque entienden que, repito, hay un esfuerzo sin precedentes tanto del Ministerio de Economía como a nivel del Ejecutivo. Y eso es lo que estamos
coordinando. Repito, sería muy importante que el Congreso pueda aprobar este proyecto de ley que otorgue la devolución, porque, ahora, repito, incrementaría significativamente los recursos a este sector ahora, que se ha visto afectado por la pandemia. Justo sobre el tema del Congreso de la República. Ayer entendemos que el ministro de Economía, Curburneo, acudió a la Comisión de Presupuesto. Ya estamos a días de que se tenga que aprobar el proyecto de presupuesto de cara al 2023, y entiendo que ocurrió un altercado porque desde el Parlamento se están solicitando cambios normativos al proyecto de ley de presupuesto que implicarían, según data del propio Ministerio de Economía, un incremento de más de 17.000 millones de soles. Son como 70 congresistas que han pedido cambios e inclusión de ciertos pedidos de incremento presupuestal. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, como has mencionado, el Ministerio de Economía al respecto ha sacado una nota de prensa donde aclara que efectivamente sí se respondió técnicamente a la Comisión de Presupuesto. Ayer muchos congresistas reaccionaron pensando de que el MEF no había respondido y hemos sido enfáticos en que sí ha habido una respuesta. Se han evaluado los cerca de más de 400 pedidos o propuestas normativas, y el MEF ha sido claro, ha atendido alguna de estas en la medida que, digamos, no afectan los límites del presupuesto, pero hay otras que no pueden ser atendidas y que tienen que ser coordinadas por la propia Comisión de las 400, pero en todo momento hemos mostrado la disposición a apoyarlos técnicamente. De las 400 propuestas normativas o cambios que están solicitando los 70 congresistas o más de 70 congresistas, ¿cuántas pueden ser atendidas? Hay, digamos, 10 temas importantes que se han respondido, y bueno, como es un tema que todavía continúa desarrollándose, preferiría no dar más detalles. En todo caso, el viceministro de Hacienda, Armando Calderón, quien está coordinando en este momento, podría brindarles información mucho más. Viceministro, ¿va a ser posible, ayer lo comentábamos aquí en RPP Noticias, conocer la lista de proyectos y de congresistas que justamente están solicitando que sus proyectos se prioricen? Usted recordará, en la gestión de la exministra María Antonieta Alba, ella hizo pública la lista, si mal no recuerdo, como que de 500 proyectos, y cada congresista que pedía una priorización, y el MEF en ese entonces señalaba que de los 500, pues apenas 5 estaban en una situación de poder salir adelante. Esa lista, ¿el MEF la va a hacer pública? ¿Debería hacerla pública para conocer qué es lo que se está pidiendo y quién lo está pidiendo? Eso efectivamente es algo que se está coordinando a nivel del Viceministerio de Hacienda en aras de la digamos, no interferir en este proceso de coordinación. Preferiría no dar más detalles hasta que, digamos, se pueda concretar una... Pero es información pública que el país merece conocer, ¿no? Y ya se ha dado antes, se ha hecho público en otras gestiones. Claro. Sí, de acuerdo, eso, repito, es algo que se va a anunciar en estos días, ¿no? Sobre lo cual preferiría no adelantar, pero siempre por el lado del MEF hemos velado por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Una pregunta final, señor Contreras. ¿Cuál es el nivel de coordinación real entre el Ejecutivo y el Congreso en temas económicos? Porque, claro, desde el Congreso se dice una cosa y desde el Ejecutivo se viene reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no?, que no atienden, por ejemplo, algunos de los proyectos que se han enviado al Parlamento. Entonces estamos hablando de un nivel de coordinación, si se quiere, nulo, bastante bajo, ¿no? ¿Se ha mejorado, por ejemplo, este tipo de problemas? Ha habido, yo diría que hay mucha coordinación. Lo de ayer ha sido simplemente diferencias que surgen en todo proceso, digamos, de discusión de leyes. Ha habido apoyo de la Comisión de Economía, de la Comisión de Presupuesto para poder agendar los proyectos de ley. La semana pasada el ministro Curburneo, acompañado de otros ministros, estuvo sustentando un bloque de proyectos importantes que están en el marco de Impulso a Perú. En ese sentido, sí hay una coordinación, hay un proceso de articulación también, pero como les mencionaba, es importante que muchos de esos proyectos de ley se puedan aprobar, ¿no? Como por ejemplo, respecto al tema que estamos discutiendo, la devolución del impuesto selectivo al consumo, es algo que se necesita, es algo que va a ayudar a minimizar los efectos negativos del incremento de precios del combustible en el sector transporte. Ya tiene más de 3 meses, creo que desde que se ha enviado ese proyecto. Entonces lo que buscamos es que se pueda aprobar de forma que ayude a minimizar el impacto de
de los mayores precios en el sector transporte. Perfecto, muchísimas gracias, viceministro Alex Contreras, viceministro de Economía. Y bueno, desde RPP esperamos se pueda hacer pública esta lista de, los congresistas y los proyectos que se están pidiendo al Ministerio de Economía y ver cuál es el Ministerio de Economía efectivamente va a priorizar. Se ha hecho en años anteriores, no entenderíamos por qué no se puede hacer pública esta lista. 12:32, vamos rápidamente a escuchar los titulares de la media hora. Venimos con más.